No sé si ustedes conocen la historia del buen samaritano. ¿Conocen la historia del buen samaritano? Esto está narrado en Lucas capítulo 10, no hace falta que lo busque. Pero la historia del buen samaritano, en resumen, dice que pasan varias personas delante de una persona herida y no se paran. Y a lo último se pasa un samaritano que se supone que era la menos indicada para ayudar a la persona, y al final ¿qué hace? Le ayuda, ¿no? Esa historia es una parábola que Jesús narra. Y a mí esta historia, que la utilizo como introducción, me hacía pensar en algo. Porque las personas que iban primeramente, las personas que, digamos, fueron levitas, ¿no?, eran gente de iglesia. Eran gente que iban a una labor. Eran gente que iba a un trabajo que tenía que ver con el Señor. Y en esta mañana yo quiero desafiarte con esta palabra, y tiene como título un título un poco curioso. Sabéis que me gusta ponerle títulos curiosos. Y es el siguiente. Dice así: detén tus planes, ¿qué dice? Cristiano. Detén tus planes, y lo pongo así, cristiano. Esa historia que hemos dicho hace un momento es una historia que narra muy bien este punto, ¿verdad? Ellos van a cosas que tienen que ver con la vida cristiana y no se detuvieron. Pero hoy quiero que vayamos y veamos también este mismo ejemplo en Hechos, capítulo número 2, una historia muy conocida. El viernes también estuve tocando un poquito sobre esto. Pero llevo unos días meditando en esta. A mí Hechos me fascina, me fascina. Hechos capítulo 2 habla de la venida del Espíritu Santo. Tú conoces seguramente esta historia. Y Hechos capítulo 2, cuando lo tengan me dice amén. Dice lo siguiente, vamos a leerlo. Yo sé que tú conoces la historia, pero quiero destacarte algún detalle curioso. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo estaban? Unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Fíjate en este detalle. Y estaban, ¿cómo estaban? Confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Se juntó la multitud y estaban confusos. Y estaban también, ¿qué? Atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en el Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene y romano. Aquí presentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y una vez más, fíjate qué detalle, dice: y estaban todos atónitos y perplejos. Anteriormente hemos leído que dice que estaban atónitos y maravillados. Estaban, como decimos aquí, ¿no?, flipando, ¿no? Estaban sorprendidos. Y dice, y el versículo 12 dice, diciendo unos a otros, se preguntaban unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero el versículo 13 dice, mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Es decir, estos se han pasado, ¿no? Han estado bebiendo. Y el versículo 14 es donde quiero que podamos poner nuestra atención. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. ¿Y qué dice? Y oíd mis palabras. Y a partir de ese momento Pedro empieza a predicarle. Empieza a hablarle no solamente del acontecimiento que ellos están viendo en ese momento, que ya tenía como promesa del libro de Joel, sino que le habla del punto clave, que es cuando le habla de Jesús. Dice, versículo 30 dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de
de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, ahí está el punto, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y dice el versículo 36, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y mira el versículo 37. Al oír esto, se compungieron, se dolieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros la promesa. Y el versículo 42, y con este termino, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, versículo 41, que es importante, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como, ¿cuántas personas? 3,000 personas. Y versículo 42, y perseveraban estas personas en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta historia tú la conoces, como te he dicho. Seguramente la has escuchado alguna vez. Pero hay un detalle que hoy quiero destacarte en esta mañana y que tiene que ver con este título que hoy hemos puesto. Me gusta que el apóstol Pedro, si te fijas, hay un momento muy especial. Jesús, mi esposa estuvo predicando de esto hace 2 semanas. Si no has escuchado la predicación, te recomiendo que la escuches. Jesús estuvo hablándole de que esperasen la promesa del Padre. Jesús es ascendido, los ángeles le dicen, oye, dejad de mirar a aquel que se ha ido, volverá, dice. Y entonces dice la palabra que ellos se van al aposento alto, ¿verdad? Y se van al aposento alto para orar, para buscar esa promesa del Padre, para esperar el tiempo oportuno. Y entonces dice que estando unánime juntos orando, desciende el Espíritu Santo. Y cuando desciende el Espíritu Santo, empiezan a hablar en otras lenguas. Y dice que de repente la multitud se agolpó. El aposento alto estaba como parte también del templo, donde muchos judíos iban allí a ofrecer sacrificios, donde iban a adorar. Y entonces dice que empezaron a escuchar esas lenguas. Hablaban en lenguas que ellos conocían de diferentes lugares. No te lo voy a decir de memoria porque no me sé los de memoria, ¿no? Los lugares. Pero empezaron a escuchar esa cuestión. Ahora, tú piensa esto un momento, ¿vale? El apóstol Pedro. ¿Qué está haciendo el apóstol Pedro en ese momento? Él está orando. Él está seguramente hablando en lengua. Él está siendo tocado por el Espíritu, ¿verdad? Como todos los que estaban ahí. Pero hay un momento en que quizá Pedro se pone a mirar a la multitud y se da cuenta de que hay gente que está preguntándose ¿qué está pasando? Hay gente que se está burlando. Mira esto, escucha, estos están pasaditos, ¿no? De la boda de Marta y José. Que por cierto, se casaron Marta y José ayer, así que estamos muy contentos. Y entonces el punto es que mira esto, me gusta porque Pedro deja ese momento de gloria, deja ese momento tan especial, seguramente deja de hablar en lengua y se enfoca ¿en quién? En la gente, en la multitud, y empieza a predicarle. Varones, hermanos judíos, hoy los que estáis aquí, escúchame, deja esos planes cristianos por enfocarse en la multitud. Esto me pareció muy interesante, muy curioso. Pedro deja ese momento glorioso por la salvación de los perdidos. Escúchame, mi esposa también estuvo hablando un poquito de esto. Tu misión, mi misión, la misión que Jesús nos ha encomendado no es disfrutar de un culto glorioso. La misión que Jesús nos ha encomendado a ti y a mí no es disfrutar de un tiempo de adoración, es salvar vida. Esa es la misión que Jesús nos dejó. Pero ¿sabes qué? Yo veo que hay una generación que está totalmente desenfocada, que está creyendo que la misión tiene que ver con disfrutar y experimentar un tiempo de bendición, de culto, que todo eso es bueno y es necesario, pero no es el enfoque final. Hay muchos cristianos que hoy día lo único que están buscando es ese tiempo de calidad, de experiencia, de crecer.
Pero esa no es la misión a la que Jesús nos llamó. Inclusive, quiero decirte una cosa, hay gente cristiana que se vuelve consumidora de culto, de congreso, de eventos que son muy importantes y son necesarios. Pero ese no es el fin. La misión a la que Jesús nos llamó tiene que ver con mirar a nuestro alrededor y ver la necesidad que hay. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo número 9, versículos 35 y 36, por si lo estaba apuntando, imagino que en tu mente, ¿no? Dice la palabra que al ver las multitudes, tuvo compasión. Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. Y dijo, a la verdad, la mies es mucho, pero los obreros son pocos. Fíjate, Jesús pone su mirada en los perdidos. Y lo que Él hace es trasladarle esta inquietud, esta carga que hay en su corazón a los discípulos. Y es interesante que si tú te fijas en la Biblia, luego Jesús también habla de esto, ¿no? Esas parábolas donde dice que se sale a buscar al perdido, ¿no? Que a lo mejor cuenta la historia de la moneda, ¿no? Que se pierde una moneda, que se pierde una oveja de 100 ovejas. Pero yo pensaba en esto, la historia del hijo pródigo que todos la conocemos, ¿verdad? Desde que el hijo pródigo sale de la casa, el padre no se pone a hacer fiesta. ¿Cómo el padre de la historia del hijo pródigo va a hacer una fiesta si su hijo está perdido? ¿Cuándo hizo fiesta el padre? Cuando el hijo regresó. Pero entiende esto, cuando los dos hijos estaban en su casa. Lo que pasa es que después uno se sale, pero el padre daba por hecho que el hijo estaba en la casa. Y es muy interesante este aspecto que tiene que ver con la vida de Pedro. Pedro deja ese momento glorioso, deja de disfrutar de eso por enfocarse en el que está perdido. Si te fijas en Hechos capítulo 3, no lo voy a leer por tiempo, pero más o menos ocurre lo mismo. Dice la Biblia que Pedro va con Juan a la oración. Él va enfocado al sitio donde tiene que ir, a donde le toca ir, al culto, ¿no? A la mañana de oración. Y entonces dice que se encuentra un paralítico en la puerta. Y él dice esa frase que hemos escuchado, ¿no? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y entonces dice que ocurre el milagro y que el paralítico se emociona y que ellos se emocionan. ¿Y sabes lo que dice Pedro? Dice, bueno, te dejo, que es que tengo que ir al culto. No, dice que la gente se da cuenta de lo que ocurre y dice en el versículo 11, este sí lo voy a leer, versículo 11 dice, y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanar, todo el pueblo atónito concurrió a ello al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo Pedro esto, no les dijo, oye, luego vengo que tengo culto. No les dijo, oye, que he quedado para la oración, que hoy me toca a mí dirigir. Dice que se paró y les predicó al pueblo. Y les empezó a predicar. Dejó sus planes cristianos por ir al perdido, por ir a aquel que estaba necesitado. Versículo 12. Viendo esto, Pedro, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y ahora empieza otra vez a predicarle. Versículo 15 es muy fuerte, dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. De esa predicación, dice la palabra que también después se convirtieron 5,000 personas. ¿Qué te quiero decir con esto? No sé qué tipo de cristianismo estás llevando. No sé qué tipo de cristianismo estamos llevando. Pero muchas veces nos podemos enfocar tanto en nuestros planes, tanto en crecer, tanto en buscar, que nos olvidamos de la misión que Dios nos ha encomendado. Y tú y yo no podemos perder de vista esto. El próximo domingo estamos hablando de este evento. Tú puedes ir a consumir, a disfrutar, a crecer, pero Dios nos está llamando a traer al perdido. Dios nos está llamando a que miremos las multitudes y a veces quizás tengamos que dejar ciertos momentos incluso especiales por enfocarnos en las personas que aún no le conocen.
Y podemos tener reuniones muy bonitas, muy bendecidas. Pero al final hay una misión que tú y yo tenemos que hacer. Tú, donde estás, en tu contexto, yo, en mi contexto, cada uno en nuestro contexto, estamos llamados a alcanzar a los perdidos. Pero a veces nos acostumbramos, creemos que simplemente con que haga lo que a mí me toque hacer en mi propia vida, para mi propio crecimiento, ya con eso es suficiente. Y Jesús no hizo eso, ni nos llamó a eso. Jesús, ¿qué les dijo a los discípulos? Les dijo, id y haced discípulos. Ahora, antes de meterme a esto de lleno, quiero primero hacerte una reflexión que también pensaba. Hemos leído en esta historia que dice que el pueblo, al ver lo que estaba ocurriendo, dice que estaban atónitos, ¿verdad? ¿Has escuchado esa palabra? ¿Sí? ¿Estás conmigo todavía? Atónito. También dice que estaba maravillado, ¿verdad? Y otros pensaban que estaban borrachos. Cuando la presencia de Dios viene, cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo, hay personas que lo ven. Y hay personas que tienen una opinión acerca de lo que ocurre, de lo que está ocurriendo, de lo que ven. Sí, yo entiendo que siempre habrá gente que dirá, oye, pues qué sé. Pero yo te hago esta pregunta, yo reflexionaba en esto. ¿Cómo nos ve el mundo? Por ejemplo, ¿cómo te ve a ti el mundo, tu vida? Si trabajas con gente que no es cristiana, ¿cómo te ve a ti la gente? ¿Cómo ve tu familia? ¿Cómo ve tu iglesia? ¿Cómo ve la iglesia evangélica en general? ¿Cómo ve el mundo lo que nosotros transmitimos, hablamos de Dios? Hay personas que a veces dicen, bueno, yo escuché esta frase, no me lo tome a mal, pero dicen a veces, gloria a Dios porque piensan que estoy loco. Y dicen, bendita locura, ¿no? Estoy loco por Cristo. ¿Has escuchado alguna vez esa frase? Yo pensaba en esta frase y yo, honestamente, ¿vale? No me lo tome a mal como digo. Pero a mí esta frase me suena un poquito rara. Por un lado me suena un poquito conformista, ¿no? Es como, me da igual lo que piense la gente. Y luego por otro lado, si piensan que estoy loco, pues escúchame, si piensan que estás loco, se fomentará que estás loco. Y a veces, y yo digo, entendedme esto bien, pero a veces, si una persona dice este está loco, la gente no quiere pegarse a un loco. ¿Entendéis lo que quiero decir? El apóstol Pedro, cuando ve que esa gente quizás se está burlando, que otros tienen duda, les explica. No dice, que piensen lo que quieran. No, va a ellos y les explica. Y esto es muy importante porque la pregunta es, ¿qué concepto tiene la gente de fuera de nosotros? La Biblia dice en Hechos capítulo 4, versículo 13, dice que cuando vieron a los apóstoles les reconocían, dice la palabra, que habían estado con Jesús. Cuando la gente te ve a ti, me ve a mí, piensan que estoy loco, piensan que estás loco o reconocen que tú eres un hijo de Dios. Escúchame, no es que lo digas tú, es que lo diga la gente de fuera. Porque si tu compañero de trabajo dice, este está pirado. Pero te voy a decir una cosa, cuando una persona ama a Dios, cuando una persona tiene las cosas claras de Dios, no es tomado por un loco. Es más, es tomado como un ejemplo. Sí, siempre habrá alguno, ¿no?, que salga por ahí diciendo cualquier cosa, pero en el fondo la gente te admira. Dice, oye, esta es una persona de palabra, es una persona íntegra, es una persona recta, es una persona que te habla de Dios porque realmente ama a Dios y vive a Dios. ¿Cómo te ve la gente de la calle? Sería fácil decir, bueno, si piensan que estoy loco. No. Pedro se para y les dice, voy a explicar lo que está pasando aquí. Muchas veces yo hago un ejercicio, no sé si alguna vez, a algunos se lo he preguntado seguro, pero cuando hay personas que se van convirtiendo al Señor, sobre todo españoles, cuando llevan un tiempo yo veo que se han entregado al Señor, que se han bautizado, que han hecho eso, siempre le pregunto, la primera vez que viniste a la iglesia, ¿qué pensaste de la iglesia? Y es una pregunta que yo la hago para reflexionar cómo somos como iglesia.
Si la persona me dice, no, yo la verdad que la primera vez que vine, sentía algo que cambió mi vida, vi cómo había el cariño. Oye, pues uno dice, estamos haciendo las cosas bien. Ahora tú imagínate que viene y dice, no, la primera vez que vine pensé que estaban todos reventados de la cabeza, pensé que estaban flipados. Siempre puede haber alguno que lo diga. Pero en líneas generales, ¿qué piensan los vecinos cuando nos ven a nosotros? Cuando nos escuchan, cuando pasamos por la calle. ¿Qué piensa la gente? Puedes decir, no, a mí no me importa lo que... Nos debe de importar lo que piensa la gente. Y no es que esté detrás de la gente, pero es bueno saber qué piensa la gente de mí. ¿Jesús qué hizo? Jesús le dijo a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? ¿Te das cuenta? ¿Qué dice la gente de mí? Y sus discípulos se lo dicen. Y luego Jesús le dice, ¿y qué pensáis vosotros? No se trata de agradar al mundo, pero se trata de que nuestra vida primeramente sea un testimonio, pero también que sea de una forma tan sencilla, tan transparente, que ahora hablaré un poquito de esto, que la gente pueda entender lo que está pasando en tu vida. Pedro hizo 3 cosas. Os quiero destacar 3 cosas rápidamente que tienen que ver con lo que Pedro hizo. Lo que Pedro hizo fue extenderle el Evangelio. Y cuando él les extiende el Evangelio, hay como 3 ideas dentro de esto. Primero es que ellos entendieran el mensaje de salvación. Segundo es que ellos procedieran al arrepentimiento. Y tercero es que ellos pudieran ser discípulos. Y quiero hablarte de estas 3 cosas. La primera de ellas, que ellos pudieran entender el Evangelio. Hermano, escúchame bien en esto. El Evangelio se hace entendible. El Evangelio es entendible. Dice el Salmo 19:7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Si el sencillo es capaz de entender el Evangelio, ¿cómo no lo va a entender una persona que quizá tiene más conocimiento? Otra cosa es que crea o no crea, pero entenderlo se puede entender, porque el Evangelio es sencillo. Y Lucas, por ejemplo, también 4:18 dice la palabra que, Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. En aquel contexto, los pobres, puedes pensar también pobres de espíritu, pero pobres también materialmente, todo el ámbito que tiene que ver con la pobreza, muchas veces son gente que a lo mejor no ha estudiado, pero la palabra dice que Él vino a traer buenas noticias, el mensaje a los pobres. Y aquí yo pienso en esto. Un mensaje bien comunicado es fundamental cuando nosotros miramos a nuestro entorno. Un mensaje entendible. Charles Spurgeon, que era un gran predicador, decía esto. Hermano, para salvar a mucha, la verdad debe ser muy simple y fácil de ser entendida, porque estos muchos están ocupados en su trabajo necesario. El mensaje del Evangelio tiene que ser compartido de forma sencilla, que todo el mundo pueda entenderlo. El mensaje del Evangelio puede ser entendido, escúchame bien, por un adulto, por un anciano, pero también puede ser entendido por un niño. El tema no es si la persona puede entender, el tema es si yo soy capaz de poder explicar, de poder enseñar, de poder hablar el Evangelio con sencillez. Te hago una pregunta, ¿cómo predicas tú el Evangelio? Yo estaba pensando en estos días en esto, se lo compartí en el grupo de hombres, se lo compartí a los hombres. ¿Cómo le predicamos a una persona, por ejemplo, a ver cómo lo digo, que esté pasando por una dificultad? ¿Cómo solemos predicarle? Solemos decir, que no está mal, ¿vale? Pero entiéndeme. Solemos decir, bueno, Dios puede ayudarte, Dios puede sanarte, ¿verdad? Dios puede librarte de tu problema, Dios puede arreglar tu matrimonio, Dios puede hacer esa obra. Pero ¿cómo le predica a una persona que no tiene ningún problema ni de salud, ni de economía, ni de... ¿Cómo le predica? Una persona que está bien posicionada en su trabajo, en su dinero, ¿cómo le predica? Porque tú le dices, Dios puede sanarte, y él dice, ¿sanarme de qué? Si yo estoy perfecto.
Dios puede ayudarte en tu economía, pero ayudarme en mi economía. Porque muchas veces nuestro evangelio, el mensaje que transmitimos es así. Es un mensaje que claro que Dios sana, claro que Dios liberta, claro que Dios ayuda, pero no es un mensaje que se ajuste a la realidad del ser humano. Por eso Jesús también decía esto: qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Pero escúchame, si hay un mensaje que es trascendental para el que tiene y el que no tiene. Si hay un mensaje que es trascendental para el que está sano y el que no está sano. Y es la salvación de su vida. Porque todo un día, ¿sabes qué pasa? Que todo un día vamos a morir. Y eso lo sabe el pobre y eso lo sabe el rico. Y eso lo sabe el sano y el que no está tan sano. Todo un día vamos a morir. Y todos necesitamos salvación. Y en este sentido, tenemos que saber transmitir el mensaje. Mira, yo pienso así: tenemos el mensaje más poderoso del mundo. No hay un mensaje más poderoso que el mensaje de Jesús. Bueno, aquí me faltaba un amén, pero a lo mejor hay gente que no sé, a lo mejor soy yo solamente. Tenemos el mensaje más poderoso del mundo. Pero el problema es que no sabemos transmitirlo muchas veces. Yo recuerdo una vez a alguien, no voy a decir el nombre, pero a alguien le hice una broma una vez. Yo soy un poquito bromista, los que me conocen, ¿sabes? Y era su cumpleaños y le hice un regalo. Un regalo de algo que le gustaba mucho. ¿Y sabes cómo se lo di? Se lo di en una bolsa de basura. Mal envuelta, así confiso, mal puesto. Súper desastre. Y le dije, con la sonrisa, ¡feliz cumpleaños! Y la persona me miró como diciendo, ¿esto qué es? Y no quería ni abrirlo. Y ya luego me puse serio y le dije, hombre, ábrelo. Y cuando lo abrió, se sintió feliz porque era un buen regalo. Eso es lo que nos pasa a veces con el evangelio. Tenemos el mensaje más poderoso, el mensaje más increíble, el mensaje que la gente necesita, pero a veces lo damos tan envuelto en cosas que no tienen que ver con el evangelio que la gente lo rechaza. ¿Cuántas veces tú te pones a hablar del evangelio y acabas hablando de la iglesia y hablando mal de la iglesia y criticando y que si la religión y no sé qué, y te metes en un embolado que no tiene nada que ver con el evangelio? A mí me ha pasado, ¿eh? Y claro, te enfoca en el papel, en que si está sucio, en que si es blanco, si es negro, y no te enfoca en el mensaje principal, que es a lo que Jesús vino. Si te fijas, Pedro no le da vuelta al tema. Pedro, tanto en una predicación en Hechos, capítulo 2 como capítulo 3, se enfoca en lo más importante. Y le habla muy claro. Le dice, aquel que vosotros matasteis, pero que Dios lo resucitó. Y le habla del mensaje de la cruz. Y le habla de la importancia de la resurrección. El mensaje del evangelio tiene la capacidad de sobrevivir a cualquier otro mensaje. Mira, yo no sé si tú has hablado con gente en la calle. Hoy quiero hablarte sobre todo en esta línea. Pero muchas veces la pregunta del millón de la gente es, bueno, ¿qué tiene tu religión que no tiene la mía? Y yo te aseguro una cosa, no somos tan listos o no estamos tan preparados muchas veces para tener una respuesta a eso. Bueno, ¿qué tienes tú para ofrecerme en tu evangelio, en tu cristianismo, que no pueda tener yo en mi otra religión? Y te vuelvo a repetir, tenemos el mensaje más poderoso que cambia vida. El tema es si sabemos transmitir, si sabemos darlo a la gente. Que la gente pueda, es el primer objetivo, que la gente pueda entender el mensaje de salvación. Pero el segundo es que puedan, mira, este es el punto principal, que puedan proceder al arrepentimiento. El versículo 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Escúchame, cuando el evangelio es predicado de forma sencilla y directa al corazón, esto puede llevar a la persona a compungirse y decir, ¿qué hago? Yo recuerdo momentos donde he estado predicándole a alguien y cuando le he hablado de la obra de la cruz, cuando le he hablado de lo que Jesús hizo, cuando la persona entiende lo pecador que merece el castigo, el infierno, la pregunta siempre es, ¿cómo hago? ¿Cómo me salvo? ¿Cómo salgo de esta situación? ¿Cómo puedo acercarme a Jesús? Cuando el mensaje es predicado de forma entendible. Cuando nos enfocamos en lo más importante, en lo fundamental.
Si el evangelio que predico, hermano, o que predicamos no lleva a las personas a la reflexión y al cambio o al arrepentimiento, quizá entonces yo tengo que reflexionar cómo estoy predicando. El evangelio siempre tiene que llevar a la persona al cambio, al arrepentimiento, al volverse a Dios. No estoy diciéndote con esto que el mundo tiene que aceptar el evangelio, porque habrá gente que sí lo acepte y habrá gente que no. Pero sí, nuestro mensaje tiene que estar enfocado a eso. Y eso no tiene que ver con condenar a la gente, ¿vale? Porque a veces pensamos, hay que decirle que se vaya al infierno. No, no, sino que la gente pueda entender el mensaje. Y ahí el Espíritu Santo, cuando el mensaje es transmitido, cuando el mensaje es predicado, ahí el Espíritu Santo es el que obra. Por eso la palabra de Dios dice que la fe viene. ¿Y el oír el qué? El oír que el sábado que viene va a haber culto. El oír que en mi iglesia se hace esto y esto. El oír que la diferencia entre mi iglesia y tu iglesia. No, el oír la palabra de Dios. Por eso la responsabilidad está ahí en nosotros, de predicar el mensaje. Porque el evangelio es transformador, es relevante, es vital. Y muchas veces no predicamos un evangelio que lleva al arrepentimiento, como digo. Y esta es la reflexión que tenemos que hacer. Si te fijas, Pedro lo tiene muy claro. No se anda por las ramas. Les va al punto para que puedan volverse a Dios. Muchas veces una de las cosas que también reflexionaba, ¿no?, es cuando una persona entrega su vida a Cristo, ¿no? Ayer incluso hablaba con alguien de esto un poco. Cuando alguien entrega su vida a Cristo, ¿cómo sabemos que esa persona ha entregado su vida a Cristo? Porque en un culto levantó la mano. Son mecanismos que no están mal, pero se sobreentiende o se entiende que esa persona primero ha tenido que entender el evangelio. Es verdad que hay iglesias que, oye, y no es una crítica, pero entendedme, que cada semana levantan sus manos y hay gente convertida. Se supone que hay convertido. Pero el punto no está solamente en que levanten la mano o que hagan una oración, la cual nosotros llamamos muchas veces oración de fe. El punto está en que la persona cambie, que la persona se vuelva a Dios. Ese es el punto. Que la persona pase de ser un simple humano perdido a un discípulo de Cristo. Que la persona proceda al arrepentimiento. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Me estoy explicando bien? Predicar bien el evangelio. Llevar a la persona que pueda arrepentirse. Pero luego hay otro punto interesante. Versículo 42 de lo que leíamos el capítulo 2 dice que esta gente que se convirtió perseveraban en las doctrinas de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. La palabra doctrina, cuando dice ahí doctrina, se refiere a enseñanza. Los discípulos estudiaron, los que se convirtieron, estudiaron las enseñanzas de los apóstoles, las entendían, las revisaban y las practicaban. Es decir, esta gente no es como que simplemente escuchó y se arrepintió y ya, no, sino que se convirtieron y siguieron aprendiendo y se hicieron discípulos. Ahora que estamos dando nuestro estudio, estamos hablando entre la diferencia entre evangelismo y discipulado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Los que están ahí? Bueno, voy a sacar 2 o 3 para preguntar. Hay una distinción muy fuerte entre evangelizar y discipular. Una cosa está unida a la otra. Mira, esto es como el nacimiento de un bebé, ¿vale? Una cosa es el parto y otra cosa es la crianza, ¿verdad? A veces hay personas, y sin tocar sensibilidades, pero hay personas que tienen un hijo, pero no quieren criarlo. Han tenido el acto de tener el hijo, pero no quieren criarlo. Y hay personas que a lo mejor no pueden tener hijos, pero sí que quieren criarlo. La vida cristiana, muchas veces hay personas que sí que quieren dar a luz a ese hijo, pero luego no quieren trabajarlo. Es decir, por ejemplo, decimos evangelizar, venga, vale, sí, evangelizar. Pero escúchame, hay una diferencia entre evangelizar y discipular. Y muchas veces estamos dispuestos a evangelizar, pero no estamos dispuestos a discipular. Y esto es una reflexión que también hago. ¿Por qué creéis que a veces no estamos dispuestos quizá a evangelizar, pero no estamos dispuestos a discipular?
Porque hay un precio. Muchas veces, hermano, este es el punto y vamos a ser honestos, en nuestros planes cristianos no está ser discípulos, porque tú y yo ya tenemos suficiente con nuestras cosas. Hombre, yo tengo que trabajar. Hombre, yo tengo que cuidar a mi hijo. Hombre, yo tengo que hacer estas cosas. Hombre, yo tengo que servir en la iglesia. Y yo no tengo tiempo para discipular. Y tristemente la iglesia de hoy día, esta generación ha hecho esa distinción. Antiguamente la gente cuando evangelizaba a alguien se encargaba de discipularlo en todo su proceso, hasta que la persona por sí mismo era maduro en la fe e incluso empezaba a discipular a otro. Ahora el trabajo que hacemos muchas veces es, aquí te lo traigo, pastor, ya queda tu responsabilidad, queda tu trabajo, queda tu esfuerzo. Y Jesús me llamó a mí a ser discípulo, pero también te llamó a ti. Pero no tenemos tiempo para discipular. No tenemos tiempo para sentarnos a escuchar los problemas de la gente, a las situaciones, las dificultades, porque nosotros estamos muy ocupados en nuestras cosas. Predicar el Evangelio, hermano, es predicar un momento puntual. Hacer discípulos tiene que ver con entrega, tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con paciencia, tiene que ver con tiempo. Ahora yo te hago una pregunta y quiero ser muy curioso con esto. ¿Por qué tú hoy estás aquí? Si tú hoy estás aquí, es porque alguien tomó el tiempo, quizá, o si llevas tiempo en el Señor, o si estás sirviendo al Señor, porque alguien tomó el tiempo de discipularte, de enseñarte. Además tú dices, bueno, yo vengo a las reuniones solamente, pero el que te predica también toma su tiempo. Pero en muchos de los que estamos aquí hemos tenido a alguien que ha pasado tiempo conmigo. ¿Verdad? Tiempo, esfuerzo. Personas que a lo mejor le has tenido que llamar a horas tempranas, a horas tardías. No sé qué, tengo este problema. Y ha ido a tu casa, por ejemplo, a orar por ti. Ha ido a ayudarte. Tú seguramente recuerdas una persona, dos personas a lo mejor en tu inicio con el Señor que pasó tiempo contigo. Que te dedicó el tiempo. Que se esforzó porque tú pudieras conocer el Evangelio. Pero ahora nosotros tenemos nuestros planes cristianos y yo no tengo tiempo para discipularte. Te puedo predicar un día, pero no tengo tiempo para enseñarte. No tengo tiempo para pasarlo contigo. Escucha, esta gente que se convirtió no solamente escuchó el Evangelio, sino que después fueron afirmados en la doctrina. Fueron llamados, fueron hechos discípulos. Si nosotros, el libro que estamos leyendo en el estudio hablaba de una estadística, si nosotros evangelizáramos y discipuláramos en 30 años, si hubieran como dos caminos, el evangelismo nos llevaría a quizás, voy a poner un número a lo loco, pero 1000 personas, ponle. Pero el discipulado, que es mucho más lento el proceso, que es mucho más despacio, nos llevaría a lo mejor a 2 millones. Porque cuando yo enseño a una persona, discipulo a una persona y esa persona conoce el Evangelio, esa persona también discipula a otra persona. Y eso es lo que Jesús nos llamó a hacer. Por eso el Evangelio se extendió tan rápido. Porque la gente no era consumidora de la palabra. No era solo ir al culto y escuchar. Entendieron que estaban llamados a ser discípulos. Y si yo soy discípulo, tengo que hacer discípulos. Y hermano, honestamente, y con esto ya voy concluyendo, de nada sirve un evento evangelístico si no se hace un trabajo de discipulado posterior. Y eso nos toca a todos. El verdadero discipulado entiende que debe de tener sus planes cristianos por estar con la gente. Pedro lo hizo. Pedro paró todo lo que tenía ese día por predicarle a la gente, por estar cerca de la gente. Y sabes, me encanta porque Jesús era un experto también de esto, si te fijas. ¿Te has dado cuenta de este detalle de Jesús? Por ejemplo, le llegan y le dicen, oye, que la hija de Jairo se está muriendo. La hija de Jairo se está muriendo y entonces dice Jesús que va hacia allá y alguien le toca. Y Jesús dice, espera, vamos a parar aquí. ¿Quién me ha tocado? Pero escúchame, que la hija de Jairo se... No.
¿Quién me ha tocado? Yo tengo que parar. Aquí ha pasado algo. Aquí hay algo importante. Pero sí, Jesús, si estamos todos, pero que... No, espera. Y de hecho es interesante que dice que le dijeron al padre de... Ya no los molestes, porque ya ha muerto. Jesús para sus planes cristianos. Dice la Biblia que Jesús le era necesario, dice Juan capítulo 4, pasar por Samaria para encontrarse con una mujer. Y eso no era sus planes cristianos. Los planes para ese día, maestro, nosotros no veníamos a esto aquí. Nosotros íbamos a pasar por aquí porque íbamos... No, y Jesús dice, era necesario que yo me parara aquí hoy. Y otro caso. Lázaro. Lázaro se está muriendo, hay prisa. Tú tienes que llegar, orar por él, sanarlo y dice, espérate, vamos a esperarnos aquí un par de días. Pero ¿cómo que vamos? ¿Te das cuenta? Nosotros estamos tan acostumbrados como ese levita que vamos pasando tan rápido que no nos paramos a ver la necesidad que hay a nuestro alrededor. Y yo no te estoy diciendo que dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. Pero sí que entiendas una cosa, hay gente a tu alrededor que necesita escuchar el Evangelio. Y tú tienes la misión y la responsabilidad de transmitir el Evangelio de forma correcta. Pero también tienes la responsabilidad de hacer discípulos. Y eso te va a llevar tiempo, esfuerzo, sacrificio y morir a tus propios planes muchas veces. Por muy cristianos que los pongamos, por muy adornados que estén. Hermano, hay una generación que está clamando ayuda. Que está como ese hombre tirado en el suelo, clamando porque alguien les predique, clamando porque alguien tome el tiempo, se desvíe de su camino y lo lleve al lugar y lo sane y lo trate y lo ayude. Pero nosotros, en este cristianismo que nos hemos creado, en este evangelio, no tenemos tiempo. No tengo tiempo para ponerme a discipular a alguien. Es que yo tengo mucho trabajo. Es que yo tengo muchas cosas. Y yo quiero desafiarte en esta mañana, y con esto ya termino. Sabéis, siempre es 3 veces, ¿no? Que detengamos nuestros planes cristianos. No es dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Pero es empezar a decir, Señor, hazme entender que no solo es predicar, también es discipular. Hazme entender que tengo que a veces pararme para predicar. Ayúdame a tener la sabiduría, la gracia para dar la palabra concreta. Para dejarme de excusas. No, que si piensan que pues, me da igual. No. Que ellos puedan entender. Yo he hablado, y perdona que me ponga como ejemplo, pero es el único al que más conozco. Yo he hablado con amigos míos que entienden el Evangelio. Que luego me dicen, oye, yo te veo a ti tan seguro, ya tan claro en esto, tan esto. Y yo veo que lo entienden. ¿Por qué no lo puede entender tu compañero de trabajo, tu amigo del instituto? ¿Por qué no puede entenderlo? Claro que puede entenderlo. El punto es cómo nosotros transmitimos ese gran mensaje. Porque ese mensaje puede cambiar vida. La palabra de Dios dice que es más cortante que espada de doble filo. La palabra de Dios es relevante para el hombre. La palabra de Dios es vital para el hombre. Es sanadora, es transformadora. Pero el tema no es la palabra de Dios. El tema es cómo transmitimos la palabra. Y el tema es si damos el esfuerzo, el sacrificio. ¿Me habéis entendido? Ay, Jesús. Ponte de pie un momento, vamos a orar. Termina orando. Yo quiero que puedas hoy hacer un compromiso con el Señor de verdad, decirle, Señor, estamos ya sobre el tiempo, pero cuando miramos la historia del buen samaritano decimos, ay, qué gente más mala que no se pararon. ¿Cuántas veces no te has parado tú a predicarle a alguien? Yo te reconozco, hay momentos que digo, qué pereza, ahora tener que hacer esto, si me tengo que ir a no sé cuánto y tengo que hacer no sé qué. Pero, oye, es una vida. Ay, es que no tengo tiempo, pero, oye, pero es una vida. Es una vida. Y necesita ser salvo, como tú y yo un día pudimos recibir y alguien se tomó el tiempo con nosotros. Cierra tus ojos.